anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Hay que escuchar la palabra acompañada de fe. La clave para nuestras vidas es creer que la palabra que siempre podemos escuchar en la boca de una persona, no es la persona a la que nos está hablando, sino es Dios el que nos habla. Y nosotros tenemos que ir a la Escritura para que por medio de esa palabra que leemos, meditamos, escudriñamos con ayuda del Espíritu Santo, esta palabra tiene que ir afirmando nuestro ser espiritual. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, que la palabra que salga de mi boca sea usted receptor con inteligencia de esa palabra y la ponga por obra. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga con su palabra y que nos dé esa sabiduría y esa inteligencia espiritual para aplicarla. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, oh Dios de los cielos, por permitirnos, oh mi Dios, estar nuevamente declarando tu palabra, la palabra que necesitamos, esa palabra que es vida, que es poder en la vida de los que creemos. Señor, venimos declarando que tenemos fe para escucharla hoy, para digerirla y ponerla por obra. En el nombre bendito de Cristo te agradecemos, mi Dios, por esta palabra. Amén y amén. Hoy vamos a compartir un tema que se llama Dios abre ventanas de los cielos para bendecirnos. Dios no solamente perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades, sino que nos traslada a su reino admirable y nos quiere derramar bendiciones para que en este mundo vivamos en una forma diferente. A cada uno nos va a dar conforme a las capacidades para administrar las cosas materiales, para que nosotros seamos mayordomos de todo lo material, que seamos buenos administradores de lo material. A cada uno nos da conforme a nuestras capacidades. Pero es bien importante que todo aquel que tiene bienes materiales pueda tener la firme convicción de que Dios lo va a ir prosperando en su alma y también le dará prosperidad material, lo suficiente, no para que lo material domine a la persona, sino que en todo tiempo nosotros tengamos el control de lo material. Amén. Hoy vamos a hablar un poco de esto, de lo material, de la prosperidad, pero en el sentido del equilibrio del Señor. Amén. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 2 dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si usted lee después de los versos 2 en adelante, Deuteronomio 28 nos habla de la bendición que traerá Dios, abrirá las ventanas de los cielos y dará bendición que se va a palpar, que se va a disfrutar aquí en la tierra. Pero hay una clave: aprender a oír la voz de Jehová, nuestro Dios, y poner por obra los mandamientos, las ordenanzas, lo cual implica obediencia de todos nosotros. Esto es del Antiguo Testamento, la palabra sigue siendo la misma y hoy la tenemos que escuchar acompañada de fe. Hace muchos años yo prediqué sobre la palabra oír en hebreo. La palabra oír, del vocablo hebreo shamá, significa oír inteligentemente con intención de obedecer. ¿Qué quiere Dios de nosotros, sus hijos, los redimidos por la sangre del Cordero? Que aprendamos a tener shamá, a oír inteligentemente la voz de Dios con intención de obedecer.
Entonces aquí hay un punto primordial. Hay que aprender a escuchar con inteligencia, pero con la intención de obedecer. Porque alguien puede escuchar, pero no tiene la inclinación de su corazón de obedecer. Y Dios aquí está diciendo, hijo mío, escucha inteligentemente mi voz y obedécela. Amén. Entonces es bien importante que Dios nos está hablando en una forma clara para poder atender. Por eso yo le decía al principio, usted escucha esto como palabra mía, pero no es palabra mía, es palabra del mismísimo Dios. Por eso tenemos que tener la fe. Cuando usted lee con discernimiento, escudriña con discernimiento del Espíritu la palabra, va a escuchar la voz de Dios. La va a escuchar de una manera especial, cada quien tiene su propia experiencia y no será para confundirlo, sino será para afirmarlo, para que camine directamente conforme a la voluntad de Dios. Nosotros estamos aquí en la tierra, vamos caminando día a día hacia el supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús, pero tenemos que tener oídos espirituales para oír la voz del Señor con inteligencia, obedecerla. Por eso mucha gente a veces se confunde, se extravía de la fe porque no ha aprendido a escuchar la voz del Señor. Y entonces el Señor dice, todas estas bendiciones te alcanzarán. Entonces, bien importante, la bendición material, Dios quiere que usted no la esté buscando, sino que aprenda a escuchar inteligentemente la voz de Dios, obedecer sus mandamientos y las bendiciones no las tiene que buscar. Las bendiciones le van a alcanzar. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios por ello. Las bendiciones lo van a alcanzar. Por así decirle, las bendiciones hasta lo van a atropellar. Va a ser algo especial, pero es importante de que no pensemos solamente en lo material. El Señor es claro, es concreto en su palabra. Él dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios nos quiere bendecir, pero por favor, cuando usted aprende a oír la voz del Señor con inteligencia, y tiene la intención de obedecer y lo hace, entonces se va a dar cuenta que lo material no es lo más importante, lo económico no es lo más importante, sino que lo que busca usted es definir su corazón hacia el Señor en todo momento. Por eso, en los tiempos que estamos viviendo, la disciplina de poder apegarnos a la palabra es un reto. Nosotros, como siervos, hermanos amados, queremos que toda nuestra familia esté encauzada en esa visión de aplicarnos a la palabra, que todos tengamos esa interés, esa pasión de aprender a escuchar la palabra, escuchar la voz del Señor y obedecerla. Si un núcleo familiar es de 5 personas, el hombre que es la cabeza quiere, anhela, cuando tiene la revelación, que los 5 miembros de la familia estén oyendo la voz del Señor, porque si no se aprende a oír la voz, no se aprende a oír la voz del Señor, uno va por acá, otro por allá. Hermanos, esto es de vida o de muerte. Aprendemos a obedecer, tenemos la vida. Si no aprendemos a obedecer, se tendrá la muerte. Dios quiere que tengamos la vida. Por eso usted va a entender cuando el Señor le habló a Israel, aquí está el camino de la bendición, y este es el de la maldición, el de la vida, de la muerte. Yo te sugiero que camines por el camino de la bendición. Y dice el pueblo, dice la palabra que el pueblo caminó por el otro lado. Dios quiere que entendamos. Hoy en día estamos viviendo en medio de una sociedad consumista y el pueblo de Dios no se tiene que extraviar. No tiene que estar afanado por lo material como prioridad, sino tiene que estar enfocado en la visión celestial. Amén. Malaquías capítulo 3, verso 10, yo no voy a hablar de los diezmos, pero aquí está este verso. Mire, dice la palabra, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En rojo le aparece esto. Yo voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde sobre la vida de ustedes. ¿A quiénes? A los que oyeron atentamente la voz de Jehová, aquellos que oyeron inteligentemente la voz de Dios y obedecieron el mandamiento. Por eso, cuánta divergencia, confrontación hay, si hay que dar los diezmos o no hay que darlos.
hermanos, no se complique con eso. Aprenda a oír inteligentemente la voz del Señor, obedezca sus mandamientos. Si usted quiere ventanas abiertas de los cielos para tener una prosperidad integral, para tener ese equilibrio en su vida de que Dios lo va a ir bendiciendo espiritualmente, y cuando Dios mire su integridad espiritual, Dios no tiene ningún problema para abrir las ventanas de los cielos y darle bendición hasta que sobreabunde. El gran peligro es de que muchas personas, cuando miran que ya viene la bendición material, su fidelidad se vuelve cuestionable, porque su corazón está en lo material y ya no está en aquel que proveyó, aquel que abrió las ventanas de los cielos. Yo insisto y oro para que usted pueda creer, el que abre las ventanas de los cielos es Dios. No se extravíe del propósito que Dios tiene. Dios quiere que usted aprenda a oír inteligentemente la voz del Señor, obedezca, y Dios va a ser bueno con usted. Amén. Entonces, diga usted conmigo, yo creo que Dios abre las ventanas de los cielos y da bendición hasta que sobreabunde. Amén. Él da la bendición. Lo importante es escuchar inteligentemente. ¿Cómo cuesta? Sí, cuesta. Yo soy un hombre que estoy todavía aprendiendo a escuchar la voz del Señor. Aunque a veces cuando yo escucho la voz del Señor y en un momento terminado yo quiero expresar lo que Dios me está hablando, me cuesta un poquito. A veces yo le digo a mi familia, ¿cómo me expliqué de lo que yo compartí? Bien, me dicen, pero a veces yo siento que todavía no soy lo suficientemente diligente para trasladar la palabra, porque yo no quiero manipular la palabra, yo no quiero usar el estrado, no quiero usar el púlpito para hablar cosas mías, quiero hablar lo de la palabra de Dios, genuinamente la palabra del Señor, que esté el Shama en usted, que esté la capacidad de oír inteligentemente con intención de obedecer al Dios que se le está revelando día a día. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Queridos hermanos, entonces todos queremos ventanas de los cielos abiertas, todos queremos bendiciones hasta que sobreabunde, pero no queremos obedecerle al Señor. Y Dios dice, aprende a obedecerme y yo te voy a bendecir. Amén. Que Dios nos ayude a entender y a comprender. Miren lo que dice la palabra en el libro de Deuteronomio 28:8, tomando una pequeña porción de ahí, dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces Dios quiere para sus hijos que todo lo que tocare nuestras manos, dice la palabra, que Dios lo va a bendecir. Dios va a mandar bendición sobre nuestra actividad. Cuando habla acá sobre los graneros y sobre todo que pusiéramos nuestras manos, Dios lo va a bendecir de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a oír inteligentemente la voz de Jehová nuestro Dios y estamos obedeciendo sus mandamientos. Y entonces Dios nos dice, hagamos esto, y si lo hacemos, Dios nos va a estar bendiciendo. Dios nos quiere prosperar, Dios quiere hacer algo especial. Pero el que está obedeciendo a Dios no va a tener sesgo, no se va a extraviar, no se va a endiosar con lo material, no se va a ensoberbecer con lo material, no se va a endurecer con lo material, sino al contrario, va a reconocer en todo tiempo que todo ha venido por la gracia del Señor, porque las ventanas de los cielos están abiertas para Él. Y toda bendición vendrá sobre su actividad, sobre lo que haga, porque todo será prosperado, porque la bendición de Dios está sobre usted, por cuanto ha oído inteligentemente la voz de Jehová y ha obedecido. Amén. Dios es práctico. Yo comparto con mucho gozo, con mucha alegría, porque la verdadera vida no está en cuanto tenemos. La verdadera vida es estar en Cristo. Y cuando estamos en Cristo lo tenemos todo. Por eso Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Esto no es religión, esto no es una religiosidad, esto es una verdad, disfrutar y gozar. Amén. Tener deleite. Como dijo Pablo, que todo lo estimaba como estiércol por amor a Cristo. Ese es el nivel
que Dios quiere cuando aprendemos a escuchar inteligentemente la voz del Señor y la obedecemos. Tenemos bendiciones y por eso Pablo estaba enriquecido en su vida espiritual cuando pasó momentos de escasez, momentos de persecución, momentos tal vez muy duros, muy difíciles, pero él era un hombre rico, él era un hombre próspero. ¿Por qué? No por lo material, sino porque estaba en la delicia del amor del Señor. Hermanos, nadie puede servir a dos señores. O ama a uno y aborrece al otro. Usted y yo debemos de amar al Dios que nos amó primero. Amén. Entonces es bien importante estos principios, pero Dios quiere que usted viva bajo esa premisa de amor, de gracia del Señor, que aprenda a oír inteligentemente la voz de Jehová su Dios y la ponga por obra, y entonces vendrán bendiciones bien extraordinarias sobre la vida de ustedes. Yo quiero compartirle lo que dice el Salmo 144, verso número 12 al 15. Aquí voy a usar la Nueva Traducción Viviente para que esté, la Reina Valera es rica, ¿verdad? Pero para que usted la enfoque mejor, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas. Que nuestras hijas sean como columnas elegantes talladas para embellecer un palacio. Que nuestros graneros estén llenos de toda clase de cosechas. Que los rebaños en nuestros campos se multipliquen de a miles y hasta de a 10 miles. Y que nuestros bueyes estén muy cargados de alimentos. Que ningún enemigo penetre en nuestras murallas, ni nos lleve cautivos, ni haya gritos de alarma en las plazas de nuestras ciudades. Felices los que viven así. Felices de verdad son los que tienen a Dios como Señor. Amén. Mire, esto es bien importante. Si usted se recordará, dice la palabra en Malaquías, que el Señor reprenderá al devorador. Amén. Entonces es bien importante. La obediencia al escuchar la voz del Señor con inteligencia y obedecer la voluntad del Señor, obedecer los mandamientos, trae una bendición integral. Trae una bendición integral para nosotros, en este caso, su servidor, yo como padre de familia. Yo deseo la bendición para mis hijos, yo deseo que se multiplique la bendición para mis nietos. Entonces nosotros como padres, nosotros no vamos a estar en el orgullo de las cosas materiales, sino en el orgullo, si le podemos llamar, en el buen sentido de la palabra, de que nuestros hijos, nuestros hijos van a crecer fuertes, llenos de vida. Cuando se refiere la palabra que son plantas bien nutridas, en hijos vigorosos, hijos llenos de vida para servirle al Señor. Yo deseo con todo mi corazón que usted tome en ese espíritu. ¿Qué sirve que pueda el hombre tener muchos bienes y compartirlo con sus hijos si sus hijos se van a perder, si sus hijos van a ser ajenos a la vida de Dios? Yo lo que deseo con todo mi corazón que usted pueda recibir esta palabra, que sus hijos van a ser fuertes y llenos de vida, van a ser como estas plantas bien nutridas que van a ser de bendición para muchas personas. Yo deseo con todo mi corazón que así sea. Y que nuestras hijas, dice, serán hermosas como las columnas de un palacio. Que la belleza de nuestras hijas no sea la belleza física, sino la belleza espiritual. Aquellas jovencitas, aquellas mujeres que van a llegar a adultas, aquellas adultas que van a ser de bendición y van a reflejar la gracia del Señor, que en el hablar, en el actuar, van a traer esa gloria de Dios en su buen trato con las personas. Yo deseo con todo mi corazón que los hijos suyos sean de bendición. No que los hijos de alguien como cristiano sean vergüenza, porque hay momentos que muchas veces se ocupan los padres de buscar al Señor y se olvidan cómo están sus hijos. Yo deseo que lo integral del Señor es que sus hijos y sus hijas, los varones sean fuertes y vigorosos, llenos de vida, bien nutridos de la palabra para compartir las buenas nuevas. Y que sus hijas sean hermosas, como esas columnas del palacio que embellecen. Y cuando hablamos, hermanos, de columnas, esa verticalidad, ese testimonio de estas jóvenes para la gloria del Señor. Por eso,
Queridos hermanos, la palabra es importante. Yo no sé cuántos de ustedes quieren que sus hijos sean reconocidos por el buen testimonio, que usted le diga, mire, he visto a sus hijos, he visto a sus hijas en gran bendición. Y esa es la exhortación que yo le hago a mis hijos y a mis hijas. Ciertamente han cometido errores, ciertamente no son perfectos, pero yo estoy viendo que mi trabajo espiritual ha valido la pena. Juntamente con mi esposa, de inculcarles. Y ahora ver a mis hijas, a mis nietas, verlas crecer. Es el deseo de verlas hermosas, que sean como esas columnas del palacio en su rectitud. Deseo con todo mi corazón que usted esté aplicando esta palabra y entonces, hermanos, nosotros seremos felices porque viviremos de esta manera. Felices de verdad son los que tienen a Dios como el Señor. Felices de verdad. Esa es la felicidad, no por lo material, sino vemos una familia entregada al Señor, una familia que usted pueda sentirse que el tesoro más grande es después de Dios, es su familia. Amén. Deseo que esa bendición de que las ventanas de los cielos se abren, no solamente pensemos en lo material, pensemos que vamos a ser una familia totalmente diferente. Deseo con todo mi corazón que este mensaje quede grabado en su corazón. Es sencillo para que usted pueda creer lo que Dios dice. Dios enviará bendición. Y no solamente piense en lo material, piense en lo integral. Piense que sus hijos y sus hijas le van a agradecer, sus nietos, la decisión que usted ha tomado de creerle al Señor y escuchar inteligentemente. Las decisiones que usted tome son bien importantes para la vida suya. Por favor, ahí donde está, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias por tu palabra. Tú eres el Dios maravilloso, Dios grande, que cumple sus promesas. Tú has dicho que vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a dar bendición hasta que sobreabunde, Señor, y esa bendición nos hará prosperar integralmente nuestra alma. Estaremos comprometidos contigo de poner por obra la palabra que te escuchamos, Señor, y obedecerla en todo tiempo. Señor, tú vas a poner a nuestros enemigos, vas a retirar todo. Señor, te agradecemos por estas verdades hermosas y declaramos bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, declarando, mi Dios, que tu palabra traerá esa fortaleza espiritual en todo momento. Muchas gracias en el nombre bendito de Cristo por los hogares que reciben esta palabra, la bendición. Señor, queremos aprender a obedecer en todo lo que dice tu palabra, no escuchando voz de hombre, sino escuchando tu voz. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, y ahora en obediencia, en fe, Señor, mis hermanos traen sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, Padre, yo los bendigo en el nombre de Cristo, declaro, Señor, santificadas, consagradas, Señor, las ofrendas, los diezmos y las primicias que trae tu pueblo santo al altar, al alfolí. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Ha sido un privilegio compartir con ustedes un mensaje más. Comparta este mensaje en su muro de Facebook. Dele like también a la página. También esté compartiendo el link del canal de Libertador en YouTube. Suscríbase si no se ha suscrito. Que Dios les bendiga y seguimos orando, creyendo que la bendición de Dios viene sobre los que tienen el Shama de Dios, aprendieron el Shama, oír inteligentemente con intención de obedecer. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión.